Sobre el impuesto a las grandes extensiones de tierra se han sumado varias críticas. Otra de ellas tiene que ver con algunos abogados constitucionalistas que señalan que el impuesto no es constitucional. La mencionada del senador Pedro Bordaberry respecto a ese contrato y cómo afectaría esto a la empresa Montes del Plata, un contrato entre el Estado y la compañía que prevé una compensación en caso de que se cambien las reglas tributarias. Pero ese contrato tiene otras derivaciones. Por ejemplo, en la justicia, el fiscal Enrique Viana también cuestiona ese contrato que en enero pasado firmó el Estado uruguayo con la empresa Montes del Plata. ¿Cómo le va, Viana? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuáles son sus objeciones a este contrato que era que no era público y que se hizo público ahora en el mes de junio? Sí, en realidad un poquito antes del mes de junio, le diría. El contrato se hizo público porque la Fiscalía intimó, solicitó a la justicia que intimara la presentación del contrato en un expediente judicial. El contrato ha dejado de ser confidencial a partir de esos requerimientos judiciales promovidos por la Fiscalía ya desde principios de este año, ¿no? Quiere decir que dejó de ser privado por la insistencia de la Fiscalía. Exactamente. No porque estuviera previsto en el propio contrato que luego de determinado tiempo se hiciera público. No. El contrato establecía la confidencialidad, punto. A partir de que la justicia intimó a pedido de la Fiscalía, se vuelven a juntar las partes, el Poder Ejecutivo y la empresa, y firman un acuerdo dejando sin efecto la cláusula de confidencialidad. Pero el contrato preveía una confidencialidad sin edie, digamos, sin plazo, sin tiempo, ¿no? Ese es un punto importante que está señalando, porque no es lo mismo que dijo el director de OPP, Gabriel Frugoni, ¿no? Bueno, es leer el contrato nada más, la cláusula 5, si no recuerdo mal. Eso por un lado. Toda la negociación fue secreta, pero también el contrato fue secreto, sin perjuicio de que en enero el Poder Ejecutivo lo había aprobado por una resolución, pero la resolución simplemente decía que se aprobaba, que se encomendaba la firma del contrato al secretario de la Presidencia, ¿no? Eso era lo único que decía la resolución a grandes modos. ¿Pero cuáles son sus cuestionamientos de fondo? Bueno, mire, los cuestionamientos vienen desde mucho tiempo atrás. Es decir, yo en el 2005, cuando presenté la demanda con un proceso que sigue todavía en trámite con relación a Botnia, yo advertía de que existía una suerte de contrato de sociedad o de que el Estado había adquirido la posición de socio del emprendimiento celulósico de Botnia. No había en aquel momento la divulgación de un contrato, menos de un contrato escrito. Esto se vino a verificar por primera vez en el Uruguay, la existencia de un contrato, contrato de inversión, contrato escrito, recién ahora con esta firma de contrato en enero de este año. O sea que los cuestionamientos de la Fiscalía vienen de bastante tiempo atrás. Lo que sucede aquí es lo siguiente, con este contrato, con la firma de este contrato, se contradicen los primeros 4 artículos de la Constitución y el artículo 82 de la Constitución, entre otros. Eso supone... ¿En qué letra del contrato se contradicen? Y yo le diría que en todo el contrato. En todo el contrato supone afectar el concepto de Estado soberano, independiente de todo poder extranjero, ¿Por qué? el concepto de república. Y porque el contrato condiciona los 3 poderes del Estado. La voluntad de los 3 poderes del Estado, nada menos. Condiciona la voluntad del Poder Ejecutivo, Poder Administrador, porque por el contrato el Poder Ejecutivo se obliga a dar una serie de permisos y licencias en determinados plazos para que el emprendimiento industrial se instale sin problemas, sin obstáculos en el territorio nacional. Supone también condicionamientos de la voluntad del Poder Legislativo. Fíjese, el Poder Ejecutivo condiciona la voluntad del Poder Legislativo. En cuanto supone una cláusula de congelamiento, lo que se llama habitualmente una cláusula de congelamiento del derecho. Si en la futura legislación se establece, después de la firma del contrato, ¿no?, se establece alguna nueva legislación que suponga una nueva exigencia de todo tipo, no solo tributario, de medio ambiente, de salud pública, de lo que penal, de lo que usted se le ocurra, la empresa tiene derecho a reclamar una compensación si esa nueva exigencia cuestiona o de alguna manera pone en riesgo la ecuación económica o los dividendos que la empresa pretende obtener. Y también provoca lo que se llama una prórroga de jurisdicción. El contrato tiene previsto que cualquier coma que se discuta de la letra del contrato entre las partes le dará a la empresa la facultad de ir a un organismo internacional como el CIADI, que es un mecanismo de arbitraje privado, para dirimir ese conflicto. Con esta otra consecuencia,
al mismo tiempo provoca el desplazamiento del derecho nacional, es decir, la empresa no se va a regir o no se va a juzgar ese conflicto que se pueda plantear por el derecho nacional nuestro, sino que se va a regir por una suerte de derecho nacional, privado, mercantil, que es el derecho que aplican estos mecanismos de arbitraje como el CIADI y que está previsto incluso en los tratados de inversión. Uh-huh. O sea que fíjese que la alteración o el menoscabo es respecto a los tres poderes del Estado. El director de la OPP, Gabriel Frugoni, ha señalado que el contrato de inversión con Monte del Plata se realizó de acuerdo a las normas previstas para las inversiones mayores a 7.000 millones de unidades indexadas. Es decir, que de alguna manera se usó un modelo que ya existe para este tipo de inversiones. Sí, mire, ahí lo único que hay en lo que se funda la resolución del Poder Ejecutivo para aprobar el contrato es un decreto del año 2008 que por primera vez habla de la existencia del contrato de inversión y que tendrá que ser firmado a nivel de Presidencia de la República para ese monto que usted indica que marca un piso para grandes inversiones. Pero como usted podrá comprender, ni el decreto ni el contrato en un país republicano están por encima de lo que establece la ley o la Constitución. Se hace una invocación a la ley de inversiones, pero la ley de inversiones, si usted revisa la ley de inversiones en ningún momento habla de la firma de un contrato de inversión. Es decir, este contrato de inversión es una creación puramente administrativa, si usted quiere, ¿no? Que no tiene respaldo legal y mucho menos respaldo constitucional. No hay previsiones en la Constitución para este tipo de acuerdos. Es más, yo creo que este tipo de acuerdo contradice, como les explicaba, la Constitución de la República. En el caso de Botnia, ¿existió algún contrato de estas características? Yo siempre sostuve que sí, que existía. Lo único que no lo hubo, o al menos yo no conozco si ese documento está por escrito, ¿no? Nunca se dijo ni nunca se habló de que estuviera por escrito. Pero yo recuerdo, entre las alegaciones que hizo la Fiscalía, ya le digo, en el 2005, sí, era de que varios integrantes del gobierno, incluso en el año 2004 ya, hablaban de la negociación que se había hecho con la empresa de los aspectos ambientales, por ejemplo. Yo recuerdo en aquel momento al arquitecto Irureta, que era el ministro de Medio Ambiente, haber hablado de eso, incluso fue citado a declarar en el juzgado sobre ese aspecto. O sea que la Fiscalía ya en aquel momento hablaba de que existía una suerte de sociedad, si usted quiere, entre la empresa y el Estado para que la empresa se instalara. Lo cual cuestionaba todas las conductas del Estado, porque en la medida que el Estado se vuelve socio de un emprendimiento industrial, se vuelve incapaz o inconfiable en cuanto a las posibilidades de ejercer, por ejemplo, una policía ambiental, ¿no? Claro. Una de las cosas que prevé este contrato es la recategorización de algunas tierras en un radio de 200 kilómetros de la planta. Por razones logísticas, parecería que es una exigencia o un pedido de la empresa para que la empresa pueda adquirir tierras para forestación cercanas a la planta. ¿Eso, desde su punto de vista, puede tener algún impacto desde el punto de vista ambiental? Bueno, en primer lugar, esa es una de las tantas, hay otras, de los tantos condicionamientos de la voluntad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se compromete a una cuestión que debería requerir los estudios y los análisis y las decisiones independientes de sus técnicos y de sus funcionarios. Sin embargo, ya se compromete a proceder en la forma que le exige, no que le solicita, que le exige contractualmente este contrato a partir de la exigencia impuesta por la propia empresa, ¿no? Eso supone la famosa recategorización que ha sido recategorización que ha sido tantas veces mencionada y yo creo que muchas veces no cumplida. Supone que determinados suelos que estaban destinados a otro tipo de actividades agropecuarias se destinen a la forestación, con las consecuencias que tiene la forestación a mansalva que está viviendo el país, ¿no? Consecuencias que basta recorrer, como he recorrido en las últimas semanas yo, el territorio nacional, para ver las consecuencias, ¿no? Esos suelos, la pregunta que hay que hacer es, esos suelos dentro de 20 años, ¿para qué van a servir? ¿No? Después de haber tenido 3 o 4 replantes de deforestación, ¿para qué van a servir esos suelos? La erosión, el desgaste, la pérdida de agua, la pérdida de los elementos necesarios para cualquier otro tipo de actividad agrícola, va a hacer que el país tenga una suerte de desierto a futuro, ¿no? ¿Cómo va a accionar usted? Mire, la intención de la Fiscalía es, está trabajando en presentar una demanda civil en el mismo juzgado donde
el mismo expediente donde requirió toda esta información y donde fue incorporado el contrato en definitiva, ¿no? Es pedir una demanda civil pidiendo la nulidad de este contrato porque entiende que el objeto y la causa del contrato son ilícitas, en función de que contrarían, ya le dije, los artículos de la Constitución que le mencionaba. Incluso más, hay otra disposición de la Constitución que el contrato vulnera, que es el principio de igualdad. El contrato supone crear un estatuto especial donde una empresa privada tiene derecho a un derecho especial, no al derecho nacional, y a un juez especial, no los jueces nacionales, para ser juzgada por cualquiera de sus conductas, ¿no? Cosa que el resto de los habitantes de la República no tenemos, ¿no? El resto de las empresas que trabajan en la República no tienen. Viana, Viana, usted lo que está proponiendo es la nulidad del contrato, por lo tanto, en caso de prosperar el escrito que usted presenta, las consecuencias que tendría es que no se concrete este proyecto o que se concrete de una manera distinta a la que está planteado. Mire, cuando uno plantea la nulidad de un contrato, lo que plantea es que el contrato es inválido, que lo que está pidiendo la justicia es que lo declare inválido y que lo declare ineficaz, ¿no? Es decir, que ese contrato no tiene eficacia ni validez a nivel nacional. Las consecuencias posteriores, yo no las puedo aventurar. Lo que sí le puedo decir es que si el contrato no hubiera sido firmado, la empresa no se instalaba en el país. Eso sí es muy claro porque está establecido en el propio contrato. El contrato se firma para asegurar la instalación de la empresa en el país. ¿Y cuáles son, qué tal, Viana Traverso? ¿Cómo le va? Y Viana, y en ese caso, ¿no está bien que de pronto una empresa que trae más beneficio que, estos detalles que no son simples, ¿verdad? Son importantes lo que usted está señalando, pero se toma en cuenta, digamos, los beneficios que trae al país la instalación de una empresa de este porte? Bueno, sin entrar a discutir si la empresa trae más beneficios o más perjuicios, que podría ser una discusión muy larga, porque podemos incluir el pasivo ambiental, entre otras cosas. Yo creo que acá hay una cuestión que está todavía por encima de esto. Tenemos que empezar a decidir si queremos seguir siendo soberanos o no, si queremos seguir siendo una república o no. Acá lo que está en cuestión es si las imposiciones de una empresa privada no nos subordinan a esa empresa y de alguna manera nos hacen no ser un Estado independiente, no ser un Estado soberano y no ser una república. Las imposiciones a los compromisos suscritos por el Estado uruguayo o en nombre del Estado uruguayo, en nombre de la República Oriental del Uruguay, como se dice en el contrato, son de tal entidad que dejamos de ser un Estado soberano independiente de un poder extranjero, sino que somos un Estado dependiente de un poder extranjero, y no de un poder extranjero de otro Estado, que podría ser una forma de la vieja colonización, sino de un poder extranjero que pertenece a una empresa privada. Bien. ¿Está bien por aquí o hay algo más? Solo le quería preguntar una cosa más, Viana. ¿Existe en otros países un derecho que contemple inversiones de estas características con algunas flexibilidades para inversiones de estas características desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ambiental? Bueno, mire, el contrato de inversión es una buena pregunta la suya. El contrato de inversión no es una invención uruguaya, vamos a aclarar eso, sino que es un modelo que se toma de mecanismos que funcionan en otros países. En efecto, hay otros países subdesarrollados generalmente, vamos a colocar la categoría que nos guste o no nos guste, sí, que por imposiciones de países desarrollados han firmado contratos de inversión. No es el primero ni va a ser el último. Generalmente son países de tradición petrolera, que tienen petróleo, o de tradición minera. Caso, por ejemplo, Perú y Chile. Más aún, Perú tiene prevista la existencia del contrato, y este tipo de contratos ellos lo llaman contratos ley, sí, los tiene prevista en el Código Civil desde la década del 80, año 86, si no recuerdo mal, y en la Constitución desde el año 93. Tienen previsto la existencia de estos contratos. Sin perjuicio de eso, las respectivas doctrinas peruanas y de otros países que tienen, cuestionan el ataque que supone de estos contratos a la soberanía y a la república, el concepto de soberanía y república. Sin embargo, también le digo que no deja de ser sumamente llamativo que en un país de tradición minera, como uno sabe, desde la época de Pizarro para acá, como es el Perú, tenga previsto eso en la Constitución, o sea que se vieron en la necesidad de preverlo en la Constitución, porque es una excepción
a los conceptos de soberanía y república, ¿no? Entonces se vieron en la necesidad de previsto en la Constitución, cosa que nosotros no.